Listo. Vamos a ver lo que es la hermenéutica. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta palabrita. Si les da miedo o no les da miedo. Si alguna vez les han dicho que es muy complicado. La verdad es que no es muy complicado. Pero sí requiere de estudio y eso a lo mejor es lo que da miedo. ¿Qué significa hermenéutica? Bueno, hermenéutica, para darle un significado muy sencillo, es la ciencia de la interpretación. Hermenéutica no está realmente casado únicamente con la escritura, no es nada más la hermenéutica en la palabra de Dios. La hermenéutica puede ser de muchas lados, de muchos lugares. Viene del griego hermeneutike, aunque suene extraño, así se llama, así de esa palabra proviene, y es el arte de interpretar y asimismo explicar o traducir. Dentro de las traducciones de la Biblia, la hermenéutica es indispensable, es básica, es la correcta interpretación. De hecho, la hermenéutica, como les dije, no es exclusiva. Y si seamos sinceros, la hermenéutica es el principal problema respecto a varias controversias modernas, no tan modernas. Siempre han salido de estas preguntas de que cuál es el verdadero significado, qué quiso decir Dios, qué quiso decir el autor, que si había no sé qué y otros. Y bueno, hace poquito escuchaba una predicación de un tema muy controversial, de nuevo, por cosas hermenéuticas, y me llamaba la atención cómo podían ignorar a un gente muy estudiosa conceptos tan claros como la época histórica o el lugar donde se dio, siendo de que ellos son los principales partícipes de esto. Y no sé, no quiero decir que así sea, pero ustedes juzguenlo, ahora sí que, pero a veces nosotros agarramos las cosas que nos convienen y cuando nos convienen, sí tenemos que ver todo eso, tenemos que hacer un análisis hermenéutico a fondo. Pero cuando no, pues omitimos ciertas cosas. Y es ahí donde entra el problema. Realmente una ciencia no se basa en que a veces sí y a veces no. Se aplica siempre. Y algunos de ustedes me los ponían y me llamó la atención que fueron tres de ustedes los que me pusieron en su tarea de que debo de quitarme mis prejuicios, debo de quitarme todas aquellas cosas que aprendí en el pasado y darme la oportunidad de realmente aprender más sobre la escritura. Y me llamó mucho la atención porque dije, creo que sí pude lograr el objetivo, pude llegar al momento que quería. Y es que el problema mayor que hemos tenido en cuanto a la interpretación bíblica es ese, el nosotros rehusarnos a dejar ciertas tradiciones, ciertas enseñanzas que no son bíblicas. Aunque las haya dicho su pastor favorito, aunque lo haya dicho el pastor que más quiero y que más amo, debemos de tener ese detallito. Yo les creo que les he comentado varias veces cuántas cosas ya creciendo, ni siquiera de la Biblia, ya creciendo, me vine a enterar de que mi papá me choreó, a él le contaron y yo se la creí, lo que ustedes quieran, de que hay cosas que nunca existieron y yo siempre las creía, más las afirmaba porque mi papá me las dijo. Y si mi papá me lo dijo, que era el que sabía todo, pues deberían de ser verdad, ¿verdad? Después me pasó exactamente lo mismo con mis pastores. Había cosas que me habían enseñado que, híjole, no tenían ningún fundamento bíblico y nada más eran llevados a una tradición. Y es ahí el problema que tenemos. Y no es porque lo diga yo, no es porque lo diga un libro, pero siempre debemos de ir a la escritura. Y ese es el problema, como siempre les he dicho. El problema es de que no leemos y el problema es de que no escudriñamos la escritura. Nos dicen, es que esto viene en la Biblia y a la mera hora, pues no lo viene. Ni siquiera viene en la Biblia. Dijeras, bueno, es una mala interpretación, ¿no? A veces que ni siquiera viene en la Biblia. Pero alguien lo escuchó de alguien, de alguien, de alguien y así se hizo el mito, ¿no? Como les he comentado en varias ocasiones de varios versículos que vienen y que pensamos que vienen en la Biblia, ¿no? Como eso de que Dios ama
al pecador, pero aborrece el pecado. Eso ni siquiera es bíblico, no lo dijo ningún personaje bíblico y lo dijo un pensador y filósofo. Absolutamente no tiene nada que ver. Aunque la esencia de la Biblia realmente habla eso, de que Dios nos ama a todos, aunque seamos pecadores, y que el pecado no le gusta simple y sencillamente porque el pecado nos aleja de Él. Podríamos decirlo que sí está bien, pero ¿viene en la Biblia? No. Dios dijo en algún momento eso, tampoco. Entonces no podremos agarrarlo como una doctrina. Es un buen pensamiento, es un pensamiento para reflexionar, pero hasta ahí. Pero, ¿qué tal si lo dijo el pastor X, Y y Z? A veces le damos más valor a lo que dice un pastor que lo que dice la Biblia. Y ahí empieza la religión. Porque hay muchas religiones, muchas sectas, que realmente no se basan en la Biblia, se basan en lo que dijo algún maestro, algún profeta, algún cuate que de repente no tiene nada que hacer y decidió crear una religión, ¿no? Y bueno, la hermenéutica nos sirve precisamente para eso, para reunir todos los elementos importantes, los elementos necesarios, y ahorita vamos a ver que van desde cosas espirituales, pero también cosas básicas de leer un libro, de estudiar, de ver la historia, de ver muchísimas cosas que son muy, muy prácticas. Les digo, no es complicado, pero sí requiere estudio. Uno de los libros que yo amo y mi libro favorito, si me pueden decir, aparte de la Biblia, es este que están viendo en su pantalla. Se llama Hermenéutica Bíblica de José M. Martínez. Para mí es el mejor libro que existe de hermenéutica. Era tan clavado en el instituto que un libro de aproximadamente 800 páginas me lo aventé en una noche. No dormí porque me lo compré. Dejé de comprar chucherías y irme caminando a mi trabajo para ahorrar mi dinerito porque es un libro caro. Bueno, caro a los estándares que aquel entonces tenía como estudiante, ¿no? Y y me encantó el libro, lo amé, lo atesoré. Y ese libro conforme al que a mí me explicaron hermenéutica. Pero viéndolo ya muy a fondo y todo, me di cuenta de que este fue también uno de los causantes de que yo empezara a volverme muy, muy frío. Era de que si no está basado en, entonces no acepto ninguna otra enseñanza. Y Dios me quería hablar por medio de muchas formas y yo me rehusaba porque me puse de terco de que si no cumplía con todas las bases hermenéuticas, yo no lo aceptaba. ¿Y saben cuántas veces Dios me quiso hablar y yo no escuché por eso? Así que tengamos ahí también, si ustedes pueden darse cuenta, como el que dije, amo ese libro, el problema es de que yo llegué a amar más ese libro que la Biblia. Y pues ese es un gran error. El más grande error que puede hacer. No hay un libro que deba de ser superior a la Biblia. Sí nos ayuda a entenderla, sí nos ayuda a muchas cosas, pero no debe de ser lo máximo. Aquí es donde hay el peligro y que muchos pastores, muchos maestros tienen el problema con que alguien estudie hermenéutica. ¿Por qué? Porque empezamos a caer en esas cosas. Pero sinceramente lo que yo he visto más de esto, porque cuando hay un pastor o hay un maestro conforme al corazón de Dios, al contrario, quieren que crezcan más en cuanto al conocimiento de la palabra. Pero el problema es cuando le empiezas a señalar los errores a ese maestro, a ese pastor. Así que todo es un balance, pero lo más importante es qué te está diciendo Dios. ¿Cuál es tu corazón? Si tu corazón va, el estudio de la hermenéutica, si tu corazón, perdón, si el estudio de la hermenéutica va a hacer que tú empieces a humillar o a sobacar a ciertas personas nada más porque tuvieron una interpretación errónea, pues está por demás decir de que es insuficiente o no tiene caso estudiar hermenéutica. ¿Están de acuerdo? Lo más importante es amar a los demás. O yo no veo un tercer mandamiento impuesto
diciéndole, si no estudiara la hermenéutica no serás salvo, ¿no? Pues no. Se nos manda, es nuestro deber estudiar la palabra, pero hasta ahí. Es para conocer más a Dios, pero ese conocimiento nos va a dar amor al prójimo y también nos va a dar amor a Dios. Entonces, si hay algo, cualquier cosa, incluyendo esto, el estudio de estas cosas, nos va a alejar más de Dios o a alejarnos más de nuestros prójimos, pues creo que vamos en mal camino. ¿Ok? De todos modos, se lo recomiendo este libro si alguien lo quiere adquirir. Ya no está tan caro, o al menos a lo mejor sigue igual, pero yo ya por lo menos 15 días no tomo Coca-Cola y yo creo que sí me lo ando comprando. Ah, por eso, si ustedes no toman esto, no van a aprender nada de la interpretación bíblica, por cierto. Lo dice el pastor. Y si no me llevan una cada domingo, peor. Dios se los tomará en cuenta. Y allá ustedes y Dios. Bueno, olvídense eso. Eso se corta de la grabación. Ok, hermenéutica. ¿Saben quién tiene un gran, eh, ¿cómo se dice? Una agencia especial que funciona en la hermenéutica? Es es un país que todos amamos y que es nuestro vecino del norte. Estados Unidos tiene una agencia especial de hermenéutica, pero lo chistoso es que no es para estudiar la Biblia, sino para interpretar la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos es uno de los documentos en cuanto a lo que se refiere de leyes y de reglas para convivir de un país de los mejores. Y les he comentado que la mayoría de las personas que fundaron que iniciaron con todo eso de crear la Constitución de los Estados Unidos y forjarla como nación con sus leyes y todo, eran miembros activos de la iglesia, o sea, eran personas que se sabían mover dentro de la iglesia, eran muy doctos en cuanto a la Biblia y la mayoría de las leyes y la mayoría de los reglamentos están basadas en las escrituras. De hecho, por ahí se dice que Thomas Jefferson podía recitar la Biblia textualmente de memoria. Y como tal, el problema de la Constitución de los Estados Unidos es de que ha sido tan celosamente guardada que le tratan de evitar tantos cambios que aunque a veces ni le hacen caso, tienen una Corte Suprema que se encarga de interpretar la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, tienen un buen estudio de hermeneutas ahí para interpretar lo que es la Constitución. Y como tal ellos, ¿qué es lo que hacen? Primero, analizan las palabras que fueron usadas cuando se escribió. En segundo, el tiempo en el que estaban viviendo. Tercero, el origen de las palabras, por qué se usaron esas palabras y no se usaron otras. Y así podríamos irnos con muchas cosas. Entonces, si alguien hace uso de la hermenéutica para eso, es este país. Les digo, tiene una Corte Suprema que analiza eso. Y hay un método que se usa y que es el apropiado para todo este tipo de libros y documentos históricos que se llama el método gramático histórico. Gramático histórico. Primero entender lo que es la lengua, cómo fue escrito, y el otro en el momento en el que fue escrito. Esas dos piezas son principales y son esenciales para la interpretación de la palabra. Hagamos lo que hagamos, veamos lo que veamos, y de hecho las traducciones de la Biblia tienen que recurrir a esto. Ahora, es muy complicado. Imagínense, si en una constitución que fue escrita no tiene más de 3, 4 siglos que se llevó a cabo la escritura de ella, imagínense un documento que tiene más de 19 siglos que se escribió, que fue como la Biblia. O sea, es complicadísimo traerla al momento actual. Costumbres, regiones, el idioma. El griego y el hebreo y el arameo son lenguas que son bastante complicadas, aún para sus hablantes, imagínense para nosotros.
Y más en un contexto religioso, vamos a ponerlo entre comillas, porque obviamente ahí la deidad máxima era Dios, pero en el idioma griego no. El idioma griego viene de gente que realmente dioses tenía por montones. Entonces, imagínense cómo está todo esto. Es complicado. Y muchas veces nos dejamos llevar y decimos, es que aquí en esta Biblia dice esto, no la quiero, no me gusta. Y de nuevo, como veíamos en las pasadas, el problema no es un versículo o dos. Vamos a tratar de leer todo para entender lo que se está tratando de dar a entender. Es solamente así vamos a encontrar la riqueza de la escritura. Aparte de que nos va a evitar problemas con la eisegesis. ¿Se acuerdan qué era la eisegesis? De meter de nuestra cosecha cosas que no vienen ahí, pero que nosotros pensamos. Entonces, es algo complicado y es una ciencia totalmente. Lo mismo que ha ocurrido en los problemas con la Constitución de los Estados Unidos, pues también ocurren en la interpretación de la Biblia, como les había dicho. Ahora, vamos a ver una parte que se llama la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Es la regla primordial de la hermenéutica. Se llamó la analogía de la fe. Esta parte. ¿Cuál es esa regla primordial? En la parte de la Biblia sí tenemos que empezar a ver esta parte, ¿no? Cuando los reformadores rompieron relaciones con Roma, cuando empezaron todo este movimiento que medio lo nombré la clase pasada, empezaron a dar su punto de vista de que la Biblia debería de ser la autoridad suprema de la iglesia. Esto a ellos no les convenía por lo que ya habíamos visto, o a lo mejor conocen ustedes, de que la máxima autoridad antes era el Papa, era su comandante mayor. Hubo por ahí varios detalles en Roma, una división en Roma en que había una Roma occidental y otra oriental, y dentro de la occidental estaba el Papa como máxima autoridad, y en la oriental, aunque había un emperador, pues toda la influencia religiosa la tenía la iglesia. Cuando llegan los reformadores y les dicen no, no va a ser el Papa nuestro máximo autoridad, sino va a ser la Biblia, pues no fue bastante bien, no fue muy, ¿cómo se llama? No fue muy popular esa afirmación dentro de lo que es la iglesia, del gobierno de la iglesia, porque como ya me iban a quitar a mí, o sea, yo ya no iba a ser el que iba a decidir y todo. Y es precisamente lo que empezaron los reformadores. Y ahí viene algo que se llama como la sola escritura. ¿Qué es eso de la sola escritura? No lo voy a ver muy a detalle, pero básicamente la sola escritura se refiere a de que únicamente la Biblia se va a interpretar por la Biblia misma. No va a haber ningún otro libro, no va a haber ninguna otra persona que vaya y trate de sacar esto. Ahora me dirás, bueno, entonces ¿por qué tú me estás recomendando un libro para interpretarla? El libro nos ayuda a entender ciertas cosas, pero la Biblia es la que se va a interpretar a sí misma. Y es aquí donde vienen varias eh, cosas que debemos de tomar este, en cuenta. La Sagrada Escritura es su propia intérprete, lo que se le conoce como la sola escritura. Lo que estamos viendo ahí. No hay otra autoridad máxima. No me pueden decir de que es que vino no sé quién, es que me dijo no sé qué, es que en el libro del bla bla bla, no hay otra autoridad más allá. ¿Por qué les digo esto? A menos que Jesucristo mismo baje y te diga algo, pues bueno, aún así voy a dudar y voy a ir a la escritura si eso es bíblico. Y ya sabemos que no es bíblico porque dice que no va a haber estas situaciones. Que es que Dios me dijo, bueno, te habrá dicho a ti, pero yo quiero ver dónde en la escritura dice esto. Una de las cosas primordiales y la regla principal de la hermenéutica es de que no se debe de contradecir una parte con la otra. Esa es la primera regla de la hermenéutica. No se va a ninguna, se las puse, ninguna parte de la escritura puede ser interpretada de tal forma que crea un conflicto
con lo que está claramente enseñado en otra parte de la Escritura. Y aquí vienen seguramente muchas preguntas y dudas con ustedes. ¿Por qué? Seamos sinceros, no los voy a ver mal, ni quiero que me empiecen a aventar piedras virtuales. ¿Cuántas veces han encontrado contradicciones en la Biblia? O aparentes contradicciones en la Biblia. Que ustedes leyeron en, supongamos, en Isaías alguna cosa, y de repente en los evangelios dice otra cosa. ¿Se han encontrado con algo así? ¿Sí? En el Antiguo y en el Nuevo. Es más, en el mismo Nuevo Testamento podemos encontrar a lo mejor contradicciones. Una de las más clásicas es de que la salvación es por obras o es por fe. Porque Pablo decía que era por fe, pero Santiago dice que es por obras. ¿No se han encontrado con esas contradicciones? ¿O les falta leer más Biblia? ¿O no se habían dado cuenta de esas cosas? De hecho, esos versículos los vamos a analizar dentro de 3 o 4 clases. Porque tienen mucha riqueza. Pero ahí tenemos que entrar con lo que les decía de la hermenéutica y de todas las reglas que tenemos que ver. ¿Por qué? Si mi interpretación pone en duda o crea un conflicto con lo que se dice en una parte de la Biblia con la otra, entonces no es error de la escritura. El error soy yo interpretando la escritura. ¿Me explico? La Biblia no se contradice, pero puedo yo estar interpretando mal la escritura. Perdón, Laurita, ¿ibas a decir algo? Porque... oh, ¿no? Ah, ok. Entonces, debemos de tener cuidado con eso. Cuando yo encuentro en la Biblia algo así que se contradiga, o estoy interpretando mal, o no le estoy entendiendo, o necesito estudiar más en esta situación. Otro de los ejemplos claros y de que la mayoría de las mujeres, si no es que casi todas, aunque digan que no, es cuando dice Pablo que la mujer calla en la congregación. Y muchos de ahí hay divisiones en iglesias, hay problemas, y realmente no hemos estudiado lo suficiente para poder decir con esa actitud por qué está diciendo eso. Y de nuevo, ¿se acuerdan cuál era el método preciso para estudiar cualquier documento? Es el gramático histórico. Debemos de ver por qué se están usando esas palabras, en qué situación les estaba diciendo Pablo y a quién se lo está diciendo. Si nosotros analizamos todo eso, entonces vamos a entender por qué Pablo estaba diciendo esa palabra. Ya alguna vez creo que se los expliqué, pero si no, quédense con la duda, lo vamos a ver más adelante. Y podría ahorita enumerarles miles de versículos, bueno, no son miles, varios versículos donde los haría dudar yo de su fe. Me acuerdo que por ahí a mi cuñadita Arodi, a esta Merari, ya me parezco a los pastores que confunden a sus hijas. Pero bueno, a mi cuñadita Merari, alguna vez le empecé a hacer preguntas y sí la empecé a hacer dudar. Y se quedó así y ya le empecé a explicar, le digo, ¿por qué y por qué? Le digo, simplemente te estoy aventando cosas, pero como no las has leído, no tienes el contexto de lo que te estoy diciendo y te estoy diciendo puras mentiras. Te estoy diciendo puras cosas al aire. Digo, obviamente yo busqué eso y busqué esa intención. ¿Cuántas personas creen que lo hagan realmente conscientes? Por ahí hay un movimiento que se ha extendido mucho que es el Evangelio de la Prosperidad. Que cómo ha engañado a la gente, pero cañón. Y lo he visto pues, muy cerca de nosotros, de hecho. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tomamos textos fuera de contexto y empezamos a crear nuestra teología y de ahí viene la prosperidad. A nadie ha oído realmente también. Bueno, también por ahí había un movimiento, ya no es muy popular obviamente, en el de que todos los hijos de Dios debían de sufrir y ser pobres. Porque la escritura así lo dice. Y te daban sus fundamentos bíblicos. O sea que si a ti te iba bien en tu trabajo, pues eras un pecador. Y casi casi te hacían renunciar. Y esto era real. Imagínense, qué loco, ¿no?
Y no debías tener posiciones materiales y que si tenías dinero, pues debías de donarlo a los pobres. Hasta eso que ese movimiento no se enriqueció, pero tampoco perduró mucho. En primera, porque no es bíblico y en segunda, porque ¿quién carajos quiere hacer eso, no? Imagínense que yo les dijera ahorita que todos deben de vender todo. No me lo den a mí, dénselo a los pobres. Se oye eh, cristianamente bien, pero si vamos a la Biblia realmente, en ningún momento dice eso. Y tiene fundamentos y todo, pero están agarrando la Biblia fuera de contexto. Entonces tenemos que tener ese asunto bien claro. Ahora, ¿por qué se... Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Yo, Ah, por ejemplo, también como la luz del mundo, los de la luz del mundo que dicen que, bueno, no familiares míos, pero familiares de nosotros tienen otros familiares que les decían, creo que, Dios me dijo que me tienes que dar todos tus terrenos y y empezaban así a decir, y sí los entregaban. Y creo que también llegaban a decir que hasta las esposas. mormones. Sí. ¿Qué mormón? No, ¿No? no, los de la luz del mundo. Pues son mormones. Mormones, los de la luz del mundo. Ujú, sí, ¿Sí? sí. No sé cuántos movimientos haya, ya la verdad no recuerdo, pero es uno de los movimientos por ahí, mormonistas. Ah, no, ustedes no están viendo historia de la iglesia, ya les iba a reclamar de que no leyeron. No, pues no, ustedes no leyeron eso, ¿verdad? Perdónenme porque ando confundido con esas dos materias, historia de la iglesia y interpretación. Es que hay un movimiento por ahí de principios del siglo IV, o sea, todo, no estoy hablando de reciente, que empezaron a tener todas esas ideas, todas esas doctrinas, y estuvo apagadito por casi 10 siglos. Y más o menos por el año de 1800 empezó otra vez a tomar esa ideología, y de ahí nace el mormonismo, la que se conoce como la luz del mundo. Y está basada en todas esas cosas. Pero sí, bien, hay muchas religiones muy fuertes en ese aspecto. Y bueno, por ahí la más popular, aunque a muchos la atacan y dicen cosas, también nacieron precisamente por estas cosas, de que empezaron a decirle, la autoridad máxima no es el Papa, la autoridad máxima es la Escritura. Y empezaron a tener problemas. De hecho, las imágenes fueron sacadas del imperio romano, porque los griegos, antes de que los conquistaran, tenían muchos dioses. Dijeron, pues ese es un buen aliciente y trae buen dinero. Pues vamos a ponerle nombre de cristianos y pues cambia. Ya no es Afrodita, ahora es María. Ya no es tal, sino es San no sé qué. Y pues funcionó. Y los cristianos, primeros cristianos de la religión romana, se escandalizaron y hubo muchos problemas por eso. De nuevo, conocían la escritura, no, la prohibieron. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que vimos que cómo podían interpretar ellos la escritura? Y es así como que no, pues sí se puede. Y bueno, ¿cuál es el principio que se basa en todo lo que les acabo de decir? Y el principio se basa en la confianza previa en la que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. ¿Tiene que ver con fe? Ujú. Ahora, le estoy dando una clase de interpretación. Entonces, ¿por qué traigo la fe? Simple y sencillamente. Si yo empiezo a debatir con alguien, de hecho, espero que nos alcance a que veamos el videíto que les tengo por ahí preparado, con el que estaba peleándome ese ratito. Si nosotros tratamos de tener problemas con alguien y tratar de convencerlo, querer convencerlo de que la Biblia es la palabra de Dios, pero esta persona no cree en Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque ¿cuál es la esencia y cuál es la principal cosa de la palabra de Dios? Simplemente es Dios mismo. Si esa persona no cree en Dios, no pierdan su tiempo. Por más que le digan que es un documento fiable, que es un documento histórico válido,
que está comprobado por muchísimas personas, métodos, bla, 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 bla. Si no cree en Dios, pues no hay ningún detalle ahí que perseguir. Nosotros creemos y sabemos que la palabra de Dios está inspirada por Él mismo. Y en base a todo esto, nosotros tenemos que ver que no tiene ningún error. Cuando encontremos una contradicción, y lo pongo entre comillas, vamos a saber que los que tenemos el problema somos nosotros. Es más, a lo mejor yo mismo, su maestro, o a lo mejor nuestro pastor. Porque se pueden equivocar, nos podemos equivocar. Pero la palabra de Dios no se equivoca. ¿Me explico? Entonces, todo ese principio que les acabo de decir se basa en esto. La Biblia es la palabra de Dios inspirada. Si nosotros cuidamos esto, vamos a evitar tener muchas contradicciones y muchos conflictos entre de que si es verdadera o no es verdadera la palabra. ¿Ok? Suena a lo mejor muy simple, ¿no? Pero es la verdad. Ahora, hay algo que se llama como filosofía de la segunda mirada. Y se oye a lo mejor raro, a lo mejor varios de ustedes ya pudieron darse cuenta que se refiere o seguramente lo han hecho o han visto muchas veces por ahí. ¿Qué es esto de la segunda mirada? Cuando se lee un libro normalmente, no sé a ustedes, pero a la primera mirada a veces no te dice nada. O de repente, ¿qué? ¿Por qué salió este personaje? ¿O por qué dice esta cosa? ¿O de dónde salió que estaban en una casa tal? Y tienes que regresarte y volver a leer lo que ya habías leído. Pero ahora ya entendiendo y buscando, a ver dónde apareció este, por qué salió de repente. Y a veces dices, es que vino de acá y de allá y bla, bla, bla. Eso es básicamente la segunda mirada. Muchas veces nos pasa esto a nosotros. Tenemos que ver una, dos. Obviamente se le llama segunda, pero pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, las que tengan que ser. Pero también debemos de entender de que muchas veces, no importan las veces que lo veas, a lo mejor no le vamos a entender. Espiritualmente, porque Dios no te va a permitir a lo mejor saber algo de eso. ¿Por qué? No estamos preparados, porque no es el momento de que lo sepamos, o simplemente Él no quiere que lo sepamos. En segunda parte, porque estamos distraídos, porque no estamos concentrados, o porque ya nos empezamos a topar con problemas hermenéuticos. ¿En qué sentido? No conozco la historia, no conozco cómo están las situaciones que estaban pasando, o el personaje es la primera vez que lo leo y no tengo ni idea de dónde salió. Si ustedes leen hechos realmente tratando de entender la historia, van a darse cuenta que está medio raro. Históricamente no es lineal. De repente habla que estaba Pablo solo y de repente dice que los que estábamos y así como que, ¿por qué hablas en plural y luego en singular? O luego se regresan a un viaje que estaban antes. Y es una maraña ahí medio extraña, hechos. De hecho, varios creen que no lo escribió Lucas, sino de que tuvo muchos escritores realmente, porque los estilos cambian y bueno, varias cosas. Es ahí donde empezamos a tener esos detalles. Entonces, esta parte que les digo de la segunda mirada, la filosofía de la segunda mirada, muchas veces la tenemos que aplicar. Yo tengo una bendición y una maldición si quieren verlo por ahí. Yo soy disléxico. Y muchas veces leo una vez y no le entiendo nada. Lo vuelvo a leer y medio le entiendo. Y empiezo a mezclar cosas. ¿Y saben cuántas veces tengo que leerlo para entenderle? Pues muchísimas. Pero entre esas cosas me ayuda a mí para darme cuenta verdaderamente de dónde vinieron las cosas y cómo eran las cosas. Por eso que me tardo yo tanto en leer un libro. La ventaja es que cuando ya he leído varias veces, pues ya me es más fácil. Pero lo que en cambio letras, cambio palabras y todo, pues me cuesta trabajo. Por eso yo cuando vi esto de la filosofía de la segunda mirada dije, pues es lo que hago diario. O sea, cuando leo cualquier cosa, pues a mí me da igual. De hecho, les confieso algo nada más acá entre ustedes. Cuando estoy leyendo la Biblia en la pantalla, lo leo sin realmente entender lo que les estoy diciendo.
porque nada más estoy repitiendo las palabras. Obviamente yo ya las estudié, ya la interpreté, ya vi varias versiones y todo. Pero si ustedes me dijeran qué entendiste a primera vista de esto, no les podría responder. Porque la dislexia me complica esa situación. Ahí nada más para que vean. Nada más repito como periquito lo que está en la pantalla, pero no lo estoy entendiendo. Pero la ventaja es que yo ya lo leí varias veces. Y ahí tengo mis anotaciones de qué significa. Y es más, si vieran algún día se las voy a enseñar para que vean. Dentro de los versículos le pongo las letritas, hasta de cómo se debe de decir o por qué se dice así. Dislexia, pues bendición y maldición como quieran verla, pero bueno. Eso lo digo, esto de la filosofía de la segunda mirada, dije, ese ya me la sé. Ahora, otra de las cosas de la hermenéutica es que la Biblia va a ser interpretada literalmente. ¿Qué es esto de literalmente? Y aquí empiezan algunos detallitos que a veces tenemos un problema. Muchas veces, muchas personas dicen esta pregunta como burlándose o como diciendo que es algo malo. Si usted toma la Biblia literalmente, ¿verdad? Así como tú la tomas literalmente, ¿verdad? Y así como que parecería burla. Muchos ateos lo usan para burlarse de nosotros. Casi nos dicen, ¿ustedes creen que, que el mundo se formó en 7 días? Burlándose, ¿no? Toman literalmente la Biblia. Otra de las cosas es de que, ay sí, un pez se comió a Jonás, ay sí, ustedes se lo creyeron, creen que es una historia real. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y parecería burla, pero el detalle aquí de literal Biblia, perdón, de tomar la Biblia literalmente, de esta frase, es que realmente no están preguntando, sino están como burlándose o haciendo una acusación. Y muchos pensarían que somos muy ingenuos para tomar la Biblia literalmente. De hecho, muchos cristianos y movimientos cristianos alrededor del mundo tienen ese detalle también. Lo que le acabo de decir de que la tierra fue creada en 7 días, muchos cristianos no lo creen. Otros sí, unos por creer dicen que no tienen, son muy ingenuos, otros que tienen falta de fe, otros que quieren meter la ciencia del evolucionismo en cosas que tienen que ver con la palabra. En fin, hay un relajo por ahí. Y aquí es el detalle que debemos de sobresalir y tener, y es que la Biblia, y una de las grandes reglas de la hermenéutica, la Biblia se debe de interpretar literalmente, pero se refiere a que debe de ser interpretada de acuerdo a su sentido literal. Esa es la segunda regla de la hermenéutica. La Biblia debe de ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. Ahora, ahí en la pantalla les puse, el término literal viene del latín litera, que significa letra del alfabeto. ¿Qué quiere decir esto? No es de que tengamos que creer que la Biblia tal cual se escribió, así fueron las situaciones. No, quiere decir que debemos de analizar las palabras. Tenemos que ver qué tipo de lenguaje se está utilizando, qué figuras de lenguaje se están utilizando. Y es ahí entonces donde adquiere la Biblia un sentido literal. A eso se refiere con tomar a la Biblia literalmente. Recuerden, segunda regla de la hermenéutica, creo que no lo puse aquí, perdón, pero es esta. La Biblia debe de ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. Y ya vimos por qué es literal a esta situación. Ahora, el principio de la interpretación literal es tal que nos exige la forma más estricta del escudriño literario. Para ser intérpretes exactos de la Biblia necesitamos conocer las reglas de la gramática. Es indispensable conocer nuestro lenguaje. Más allá de una interpretación divina que ya vimos que sin ella hagan lo que quieran, no vamos a sacar nada de ahí. Debemos de comprender nuestro lenguaje, debemos de conocer nuestro lenguaje. Yo les decía a veces más que un diccionario bíblico o una Biblia de estudio
O el librito ese que les presumí de hermenéutica, a veces necesitamos un diccionario, pero de español. Necesitamos un diccionario de la lengua española, nada más, para poder entender las palabras como son. Porque le queremos dar o queremos sobreespiritualizar a muchas cosas, pero a veces ni entendemos qué significa esa palabra. Y ahí es donde tenemos problemas. Créanme, también he visto que muchas veces el sobreespiritualizar las cosas trae una interpretación errónea de la escritura. Es triste también ver esas situaciones y no es por justificar, por sobacar o decir algo mal, pero muchas veces por no investigar, por no conocer nuestro lenguaje, he visto a gente hacer el ridículo defendiendo su fe. En primer lugar, yo no creo que una fe tenga que ser defendida. Eso es un pensamiento muy particular mío, porque tu vida debe de hablar y tu vida es la que debe el Espíritu Santo en ti es el que debe de hablar, no tu conocimiento. Pero también es una responsabilidad, como vimos desde las primeras clases de nosotros, el interpretar la Escritura, el estudio de la palabra de Dios. Si no conocemos la Biblia lo suficiente, pero más allá, si no conocemos nuestro lenguaje, tenemos un problema. Y no quiero decir que debamos de volvernos expertos y de que sepamos todas las reglas de la gramática, no, pero debemos de conocer lo básico, lo necesario para poder entender la palabra de Dios. Imagínense que la persona que más quieren, pareja, lo que ustedes quieran, les manda una carta cifrada porque no quiere que nadie se entere. Le dije, mira, para poder descifrarla vas a tener que comprender física, vas a tener que comprender las matemáticas y vas a tener que aprender a hablar latín. ¿Lo harían o no lo harían? O mejor se consiguen otro. Pues dicen, pues oye, pues mira. Si contestaron la segunda, olviden el ejemplo, no estuvo bien. Pero si van a la primera, decían, no, sí, aprendería lo que fuera por saber las palabras de esta persona que amo, que quiero. Entonces, Dios no te está pidiendo mucho. ¿Por qué? Porque su espíritu te va a revelar. Pero hay veces como que, mijo, estudia español. Aprende bien a usar tu lenguaje. Aprende a usar bien el español. Nada más. Ya lo demás, Dios nos los va a ir dando. ¿Ok? Tengamos un poquito. Y de hecho ustedes están teniendo un poquito más de interés al estar en esta clase. ¿Por qué? Porque ya lo están haciendo. Están dedicando tiempo, están dedicando muchas cosas para poder entender un poquito más de esa carta que nos dejó, ¿no? Ok. Vamos a ver una diferencia como la exégesis y la exégesis, algo similar a eso. Lo que es la interpretación literal y lo que es el análisis literario. Son cosas totalmente diferentes. El análisis literario envuelve el estudio de cosas tales como las formas literarias, figuras de dicción, estilo y todas aquellas cosas que ya estuvimos viendo. Ese es un análisis literario. Tenemos que ver qué onda con el lenguaje, sobre todo en este tiempo que el lenguaje era un poquito extraño. Es por eso que yo a veces tengo como que mis ciertas, y esto ya es muy personal también, mis ciertos problemas con versiones antiguas de la Biblia. Porque al tratar de convertirlas a nuestro lenguaje actual, tenemos un problema. En tratar de cambiarlas al aire, como se dice, cometemos errores y le estamos dando un significado diferente a la escritura. Entonces, o los cambiamos antes para poder entenderlos, o usamos una versión de la Biblia más reciente. Yo mismo, por tratar de adaptar a la Biblia al lenguaje actual, me he visto que le doy una interpretación totalmente diferente. Tanto para mí como para cuando estoy enseñando o estoy predicando. Así de que es complicado nuestro lenguaje, muchos que no somos muy diestros en él, pues mejor tengamos más cuidado en ese sentido, ¿no? Porque podemos empezar a decir cosas que nada que ver o dar una interpretación muy errónea de la escritura.
Ahora, el análisis literario es crucial para una interpretación exacta. Esto es básico. Lo que les decía, por ejemplo, de Jonás. Se habla que Jonás es un libro histórico que nos narra de un suceso que hubo en una nación llamada Nínive. Muchos eruditos de la Biblia creen que no hay mucha fidelidad en la Biblia porque como un pez se va a tragar a un humano, eso es imposible. De hecho, hay muy pocos registros de que haya sucedido eso, que un pez se pueda tragar a un humano, y los que hay no son muy confiables. Realmente no hay nadie que pueda verificar esta información. Y tú dirás, bueno, pero me acabas de decir de que debemos de entender que la palabra de Dios es fiel y que no se contradice y todo. Sí, eso es verdad, pero debemos de tomar tal cual esa historia. Realmente un pez se comió a una persona, a Jonás, sobrevivió 3 días y sé que suena fuerte lo que te estoy diciendo y verías, ay, me estás haciendo dudar de la escritura. Y es aquí donde tendríamos que ya tener un estudio más grande. Ahora, tengan en cuenta esto, les acabo de decir, uno de los más grandes eruditos de la Biblia ponen en duda esta historia. Dicen que es un poema, que realmente no hubo un pez que se comiera a una persona. Si los eruditos de la Biblia, que entienden quién sabe cuántas cosas que ni nos imaginamos, tienen este conflicto, tampoco les voy a pedir a ustedes que se pongan a analizar eso y que empiecen a ver si fue real o no, en qué tipo de lenguaje literario está usando, si las palabras hablan de un poema hebreo, si el hebreo que se utilizó estaba conforme a una literatura ficticia o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el detalle es esto. Tenemos que analizar todo eso. Ahora, ¿ustedes creen que realmente pasó el evento de Jonás? ¿Se lo creen? ¿O ustedes creen que nada más es un poema? Algo ficticio. ¿O ustedes no creen ya nada? Ya les hice dudar de su fe. Ya mejor ya no van a ir a otra congregación donde no les hacen dudar de Jonás. La situación está así. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia está llena de este tipo de cosas? Por ejemplo, rápido un ejemplo. La frase que dijo Jesús que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos. Muchos lo tomamos como el camello con el animalito que conocemos y ojo de la aguja en el que usamos para pegar los botones, ¿cierto? Y usted dice, no, pues eso es imposible. No. Aguja se refería a una entrada hacia Jerusalén. Y era una puerta estrechita. Y los camellos no podían pasar si no quitaban las cargas que tenían ahí. Eso ya es más creíble, ¿verdad? Y ahora sí, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja ¿me explico? ¿Se dan cuenta cómo es que tuvimos que ir a la historia a ver situaciones? Sí, lo está diciendo como una forma metafórica, pero no se estaba refiriendo a la aguja que queremos y todo. ¿Se imaginan cuántas cosas hay en la Biblia de esa situación? Hay muchas, ¿verdad? Por eso el análisis literario es crucial para la interpretación exacta de la Biblia. Y podría darles muchos ejemplos de esto. Otro que, híjole, me sorprendió porque realmente nunca me había puesto a dudar. Fue lo de la burra de Balaam. ¿Algunos se acuerdan? De que como un animalito va a hablar, no, es imposible, es físicamente imposible. Si tú analizas cómo está conformado la boca de un asno, es imposible que pueda emitir una palabra. Por ahí una vez un maestro de hermenéutica mío nos hizo imaginarnos, porque realmente era imaginación, nada comprobado ni nada. Dice, imagínense cómo habrá sido la voz de la burra. No tiene cuerdas vocales, cómo hacen su sonido característico.
cómo era su voz, no les daría miedo y bye. Sí, obviamente nos estaba ayudando a ver todas estas situaciones. También es un conflicto y bueno, pero debemos de empezar todo eso. Recuérdense, y esto es bien clave, ya vimos lo que era la eisegesis. Y el problema de la eisegesis no es tanto de que si lo estudio o no, sino de que yo les voy a meter de mi cosecha. Como lo que acabo de decirles de las cuerdas vocales de la burra. Pues yo estoy suponiendo. También, por ejemplo, en el Génesis, cómo una serpiente iba a hablar, o por qué solamente una hablaba. Y bueno, ya ni los hago dudar más de su fe, pero ¿se dan cuenta cómo debemos de empezar a ver todo eso? De hecho, muchas de las sectas y cosas, herejías por ahí, nacen precisamente de la eisegesis, porque le empiezo yo a meter de mi cosecha. ¿Qué tal si yo empiezo a decirles, no, pero es que mira, el pez representa de que se tenía que hundir dentro de sí mismo y reflexionar, y los 3 días realmente lo que abran es de una cueva, o la cueva se le decía pez porque tenía una boca pronunciada? ¿Sí me explico? Estoy haciendo eisegesis, no exégesis. La exégesis es buscar correctamente, realmente la interpretación correcta. La exégesis ya meterle Dios de mi cosecha. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Eisegesis o exégesis? Exégesis, ¿verdad? Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues debemos de estudiar. Sorry, pero es así. Ya casi para acabar, debemos tener cuidado en notar la diferencia entre discernir lo que realmente dice la Biblia y lo que si dice es verdad o no. Y esto es bien importante. Diferencia entre discernir lo que realmente dice la Biblia y si lo que dice es verdad o no. Y es que el problema, de nuevo, es la interpretación. Una vez que hayamos podido desentrañar todas esas cositas del lenguaje, de historicidad, de cosas raras que no podamos entender, entonces pasaremos a ver si la Biblia dice la verdad o no. Y obviamente, ya lo vimos desde el principio, la Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, ¿se equivoca? Pero sí podemos tener errores de interpretación. ¿Están de acuerdo? Y ya los empecé a hacer dudar de muchas cosas, historias que ustedes daban por sentado. Y como pregunta para la siguiente clase, ¿ustedes creen que la Tierra se hizo en 7 días? ¿Realmente la Biblia se hizo en 7 días? Ahí se las dejo de tarea. Para que lo analicen, estudien, busquen videos en TikTok, etcétera. Les voy a poner un pequeño video. Me voy a desaparecer un momento. Y quiero que le presten atención porque dice algunas cosas que creo que son importantes. Pónganle atención al video, por favor. Entonces, la primera línea de argumentación para con una persona atea no es la Biblia. A ellos que les importa si son documentos fiables o no, están llenos de milagros, los milagros son imposibles porque Dios no existe. Son cuentos de hadas, papá. Mateo dice, ¿cómo hago para que los ateos entiendan que la Biblia también cuenta como documentos históricos? Número 1, Mateo, no pierdas el tiempo, papá, argumentándole a los ateos, a favor de la historicidad y la fiabilidad de los documentos escriturales como documentos históricos, dado de que ellos no aceptan la existencia de Dios. Si lo vamos a poner de manera lógica, va así. La Biblia es la palabra de Dios. Dios no existe, por ende, la Biblia no puede ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, no hay Dios quien dé la palabra.
Y entonces ellos inmediatamente van a decir, si la Biblia no es la palabra de Dios, si Dios no existe, ¿cómo puede existir la palabra de Dios? Entonces, la primera línea de argumentación para con una persona atea no es la Biblia. A ellos que les importa si son documentos fiables o no, están llenos de milagros, los milagros son imposibles porque Dios no existe. Son cuentos de hadas, papá. Entonces, no pierdas el tiempo argumentando sobre la confiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento y los 66 libros, y que el Nuevo Testamento que fue escrito por testigos oculares y que fue escrito tempranamente, que es históricamente confiable y que los escritores dijeron la verdad. Forget it. Enfócate en lo primario y después pasas. Haces el paso lógico. No brinques de la nada a la historicidad solo porque quieres. La primera línea de argumentación tiene que ser, obviamente, primero preguntarles si ellos creen en la verdad objetiva, porque si no, entonces ¿para qué argumentar con ellos? Porque todo va a ser subjetivo, todo va a depender de ti, del sujeto, y no de un estándar externo objetivo, una correspondencia con la realidad. Asegúrate de que ellos afirman la verdad objetiva y después que ellos también afirman la existencia de Dios. Si ellos no van a afirmar la existencia de Dios, o van a por lo menos a conceder la posibilidad de la existencia de Dios, entonces ¿para qué vas a ir a los documentos? Entonces, no pierdas el tiempo, aprende a argumentar de manera lógica, y si vamos a argumentar de manera lógica, la confiabilidad de los documentos nuevotestamentarios es posterior a la existencia de Dios. Porque si no hay Dios que dé su palabra, no hay palabra de Dios. Ok. ¿Se entendió más o menos? ¿Y por qué les pongo esto? Muchas veces cuando empezamos a estudiar este tipo de cosas en la palabra de Dios, tenemos argumentos muy sólidos para decir este tipo de cosas y poder defender, y otra vez lo vuelvo a poner entre comillas, la Biblia no necesita ser defendida, lo que es la palabra de Dios, pero partamos de ahí. Si no crees en Dios, hermano, voy a empezar a hacer todo eso, ¿no? Sí, hay muchas pruebas con las que puedo enseñarles de que la Biblia es real, que se dieron esas situaciones, que es real el libro. Pero si no crees en Dios, no crees en milagros. Y les acabo de dar ahorita algunos puntos que tienen que ver con milagros. Lo de Jonás, lo de lo del asna. Podríamos ver lo de simplemente Éxodo, está lleno de milagros que parecen ni Hollywood se le hubieran ocurrido esas cosas, más ni a Walt Disney se le ocurrieron esas cosas. Si partimos de ahí, pues no nos peleemos, no caigamos en eso. ¿Ok? Bueno, nos faltó ver un tema nada más, hasta eso que no nos tardamos tanto. Vamos a ver, hay un problema también en la Biblia y se llama, tiene que ver con las metáforas, pero lo vamos a ver ya en la siguiente clase para dar paso a las preguntas y respuestas, ¿ok? Detengo grabación